quiero que vayamos a la palabra de Dios, el mensaje de hoy, que lleva por nombre: mi vida es una semilla para ser sembrada en otros. Mi vida es una semilla para ser sembrada en otros. ¿Saben? Solo cuando estamos en el propósito de Dios es que experimentamos el sentido real, vital, pleno de la vida. No podemos llegar a tener una vida real hasta que no estemos en el propósito de Dios. Cuando no estamos en el propósito de Dios, lo que hacemos es, vamos de acá para allá tratando de invocarla, ¿no? Yo cuando uno trata de ponerse en un lugar y va por un lado y después se pasa para el otro y nunca, todavía no llegó a vivir la experiencia de la vida. Simplemente está maniobrando de un lado al otro tratando de llegar a ese lugar. Pero cuando nos ponemos en el propósito de Dios, entonces vamos experimentando la maravillosa y preciosa manera de vivir plenamente que Dios nos dio. ¿Podemos sentirnos bien y hasta creer estar mejor lejos del propósito de Dios? Puede ser. Pero jamás alcanzaremos ese estado de plenitud si no nos metemos de lleno en el propósito de Dios. Porque yo sé que rápidamente ustedes sí, pero yo veo a aquellos que andan haciendo cosas malas, y el otro que es un estafador, y el otro, y mirá, qué bien que la pasan. Quizás a sus ojos la pasan bien. Pero yo me pregunto, ¿por qué tantos de esos terminan suicidándose, terminan en la droga, terminan en la cárcel, terminan todos peleados, divorciados con 50 personas? Hoy estamos viendo por las redes los juicios de los actores maravillosos. ¡Ah, qué maravilloso que es la vida de los actores! Mira cómo la pasan bien, y ellos están en juicio, dos actores. Y ¿usted cree que la están pasando bien realmente? No, hermanos, no pueden vivir la plenitud. Solo están fingiendo una vida, pero no están viviendo en plenitud. Les voy a dar un ejemplo de lo que quiero que ustedes entiendan hoy en esta prédica. Puedes buscar tener tu propia casa, hasta puedes buscar construir tu propia casa, pero desde el punto de vista de lo que hoy quiero que entiendas de ser una semilla, quizás la diferencia sería entre buscar tu propia casa, construir tu propia casa, o levantar un hotel para que otros puedan vivir allí también. ¿Me entiendes? Haces tu casa y vives tú solo, o levantas un hotel y vives tú, pero también haces que vivan muchos más. Esto es un ejemplo en lo físico de lo que quiero que hoy entendamos, la diferencia entre vivir para mí y ser una semilla para ser sembrada en otros. ¿Me siguen? La semilla no piensa en sí misma. La semilla no piensa en sí misma. Es más, la semilla es capaz de morir para darle vida a millones de otras que se multiplicarán a raíz de eso. Dice la Biblia que la semilla debe morir primero antes de poder multiplicarse, antes de poder tomar vida y multiplicarse. Jesús entregó su vida para que nosotros hoy estemos aquí, es decir, nos multiplicamos. Ser una semilla implica dejar de lado lo nuestro propio, implica dejar un poco de lado lo que solo somos nosotros el centro de todo, y todo lo que miramos pasa por nosotros. Es decir, estamos en el centro del mundo y todo pasa alrededor nuestro. Nada puede pasar que no seamos nosotros el centro. Entonces, cuando hablamos, hacemos autorreferencia. Y usted va a escuchar y empieza a hablar con alguien, y de 20 palabras que dijo, 10 es la palabra yo. Porque está en el centro. Todo lo que sucede pasa por ellos. Él es el centro, ya sea para bien, para mal, para lástima, para gloria, para lo que sea, siempre son el centro. Pero Dios no nos llamó a ser el centro. Dios nos llamó a ser semillas para ser sembrados en otros.
La semilla es capaz de entregar lo suyo, la misma vida, para poder multiplicarse. Dios creó todas las cosas con el mismo propósito y le puso a todas las cosas semillas. Desde la misma creación, Dios dice que Él puso semilla en todo lo que hay en la tierra. Todo lo que Él creó tiene una semilla. Distintas, sí. Diferentes, sí. Según su especie, sí. Pero todos tienen semilla. Quiere decir que el propósito de Dios es que nosotros nos multipliquemos, que nosotros nos reproduzcamos, que nosotros podamos llegar a generar otras. Ese es el propósito. Si no, ¿para qué hubiese puesto semillas en toda la creación? Génesis 1:11 dice: y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, y todo según su especie, y así sucedió. Versículo 12: y comenzó a brotar la vegetación, hierbas que daban semilla, y árboles que daban su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Para Dios era bueno. La pregunta es: ¿quieres ser semilla o solo disfrutas de ser una planta? La planta vive, la planta da flores, la planta crece, la planta da hojas hermosas, la planta es a los ojos de los hombres hermosa, da sombra, hace muchas cosas la planta. No es que la planta no sirva. La planta tiene su propósito también. Pero la pregunta es: ¿te conformas solo con ser planta y disfrutar de tu vida? ¿O quieres proyectarte? ¿Quieres proyectar tu vida? ¿O quieres proyectarte y permanecer más allá de tu tiempo? ¿O quieres proyectarte y trascender más allá de los tiempos? Hay una gran diferencia entre vivir y pasar la vida en la tierra y luego irse y nada sucedió. Pasaste y estuviste y quizás la disfrutaste, pero nada pasó. O puedes decidir ser semilla y entonces proyectarse en ese vivir hacia adelante. Ser semilla y proyectarse, ser esa semilla que hace que podamos permanecer más allá, o aún más, proyectarse, ser semilla y ser alguien que trascienda a los tiempos por lo que sembramos en otros. Podemos tener hijos y ser muy prolíferos, pero jamás comparado con ser semillas en las manos de Dios. Miren, no sé cuánto es el número máximo que un hombre en la tierra, el número máximo de hijos que un hombre en la tierra haya podido tener. ¿Y por qué digo un hombre? Porque claro, la mujer está mucho más limitada, porque la mujer, solo ella puede tener hijos. En cambio, el hombre puede tener hijos con muchas mujeres. Así que vamos a tomar la opción más amplia. Entonces, yo no sé cuánto es el número. No sé, 1000 hijos, no tengo idea. Pero ponga el número que usted quiera, real, no ficticio. El número que sea de que tenga un hombre de hijos. El máximo que se conozca en estadísticas que un hombre haya podido tener. Y yo le digo, yo conozco algunos hombres y mujeres que lo superarían a ese número, pero lejos, muchísimo más que cualquier hombre que haya tenido hijos en la tierra. ¿Por qué le digo esto? Y ahora voy a dar un ejemplo. Porque quizás usted dice, bueno, yo soy semilla porque tengo hijos, pero Dios no
no estaba hablando solamente de tener hijos. Y luego se los voy a mostrar. Dios estaba hablando de algo mucho más allá. El gran evangelista Billy Graham, como padre de la carne, tuvo hijos. Claro que tuvo hijos. Sus hijos hoy siguen su ministerio. Pero como semilla en las manos de Dios, llegó a tener millones de hijos. Millones de hijos. Eso no lo puede hacer usted en la carne. Eso no lo podemos hacer en la carne ninguno de nosotros. Solamente lo podemos hacer cuando decidimos ser semillas en las manos de Dios para ser sembrados en otros. En otros. Dios hace el milagro de que nos sembremos en otros y ahora esos son hijos espirituales. Hay un primer propósito de Dios, y acá quiero explicarle la diferencia entre tener hijos en la carne y tener hijos espirituales. Hay un primer propósito de Dios y hay un propósito sublime de Dios. Diga conmigo, propósito sublime. ¿No los escuché? Debe ser la mañana que está medio dormida todavía. Yo gritaría si fuera usted. ¡Propósito sublime! Anaí la escuché, a Damián casi no la escucho y los demás ni siquiera hablaron. A ver, ahí te escuché, decirlo de la forma. Propósito sublime. Ahí está, me gusta, ¿vieron? Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces tenemos el propósito que sería el primer propósito de Dios y el propósito sublime de Dios. Le leo el primer propósito de Dios. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hizo juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el primer propósito de Dios. ¿Cuál es? Fructificad, multiplicaos y llenar la tierra. Este es el propósito básico de Dios. Y eso se hace mediante la carne, es decir, teniendo hijos. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo 4. Entonces, mis hijos a su vez, póngale que tengan otros 4, cada uno de ellos. 4 por 4. Ah, bien. Entonces, ya tenemos una cantidad. ¿Está bien? Entonces, así nos vamos haciendo el primer propósito de Dios. Pero hay otro propósito de Dios. Un propósito que es sublime y es el que el Señor Jesús nos encargó, nos habló. Él vino a traer la voluntad del Padre que se había reflejado en el Antiguo Testamento, pero ahora, estando Él en la tierra, Él traía la verdadera voluntad de Dios, el propósito más sublime de Dios. Y dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os hemos mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, el propósito sublime de Dios es la gran comisión. El propósito sublime de Dios es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el propósito sublime de Dios, y para ello necesitamos con nosotros transformarnos, elegir ser una semilla en las manos de Dios para ser sembrados en otros. No hay otra manera de hacerlo, no se puede hacer otra manera. El propósito más sublime, la razón de vida del cristiano no es, y definitivamente no debe ser, tener más bienes materiales, alcanzar logros personales o criar sus hijos para que estén bien en el mundo. Esto es solo el deseo de Dios como cosa primaria. Claro que Dios quiere que críes a tus hijos, que les des todo el bien que puedas alcanzar logros, que puedas tener abundancia. Dios quiere todo eso, por supuesto que lo quiere. No es que sea contrario a la voluntad de Dios, pero realmente
el propósito más sublime, lo que realmente Dios quiere, el propósito del cristiano ese propósito es convertirse en una semilla que se reproduzca por medio de la predicación del Evangelio y de hacer discípulos para Cristo en el mundo entero. Y así entonces cumplir el mandato del Señor, el último mandato del Señor antes de ser ascendido. Pero también es trascender de tal manera que el mundo, absolutamente el mundo entero, hable de la obra que ha hecho Dios en nosotros por los siglos. Amados, un hombre, por tomar el mismo ejemplo, pero puedo dar muchos más, muchísimos más. Un hombre como Billy Graham es conocido en el mundo entero. Es obviamente admirado, pero también las grandes potencias del mundo, los que no son cristianos, aún ellos lo han honrado en el momento en que él partió con el Señor. Lo honraron en el mundo entero, las naciones, las potencias. Eso es trascender. ¿Qué fue lo que hizo este hombre para llegar a tener semejante reconocimiento? Se transformó en una semilla en las manos del Señor. Solo hizo eso. Se transformó en una semilla en las manos del Señor. Y amados, hay muchos, muchísimos más para nombrar. Pero lo que más me gusta, lo que mejor hoy puedo decirles, es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos el mismo potencial para ser semillas en las manos de Dios y trascender más allá de nuestras vidas, más allá de nuestras fronteras, más allá de los círculos religiosos, más allá. Llegar a lugares donde nadie llegaría por sus medios naturales. Pero claro está, para hacerlo, para ser una semilla, para llegar a estos puntos, hay que tomar riesgos. Hay que tomar riesgos, hermano. No se puede estar quietito en tu casita, guardadito. Hay que tomar riesgos, hay que salir, hay que deleitarse con las vidas cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo. Tengo que deleitarme cuando veo vidas cambiadas, cuando veo que las personas están recibiendo o que están cambiando, como Zaqueo, que cambió de lo malo a lo bueno, como puedo ver a esa mujer que Jesús no condenó y luego se transformó en una seguidora tremenda del Señor. Y todo esto, cuando empiezo a ver esas cosas, entonces me gozo, me deleito en el Señor. Esta es la manera. Esto hará que realmente, de forma definitiva, suceda que nuestros hijos tengan vidas plenas y en victoria y nunca les falte nada. El propósito primario, claro, que estaba en que tengamos una vida maravillosa, que criemos a nuestros hijos, que velemos por ellos y todo eso. Pero ¿saben qué? El propósito sublime de Dios hace que eso sea seguro. En lo otro, Dios lo quiere y bueno, y veremos cómo lo hacemos, si nuestra carne nos permite, si nuestras cosas se dan. Pero cuando vamos al llamado de Dios, cuando vamos al propósito sublime de Dios, Dios asegura: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos en el propósito de Dios, ser semillas en sus manos para ser sembrados, entonces eso se cumple sobre nuestros hijos. ¿Qué más? Nuestra vida entonces va a estar llena de todo lo que nos necesitamos. No he visto justo desamparado. Nadie que está en el propósito sublime de Dios va a estar desamparado. Siempre va a tener todo lo que necesita. ¿Qué otra cosa se va a cumplir? Que la vida más que abundante se manifieste en nuestras vidas. Porque Jesús vino a darnos a nosotros
una vida más que abundante. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego también dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo puedo alcanzar esa vida más que abundante? Bueno, en el propósito de Dios, en el sublime propósito de Dios que el mismo Señor Jesucristo nos dejó. La gran comisión, ser semilla que se siembre en otros. ¿Qué más va a suceder? Los bienes que deseamos en la carne también vendrán. ¿Por qué? Porque Él es el que provee. Es el dueño del oro y la plata. Y cuando su pueblo salió de Egipto, que Él los fue a rescatar de la esclavitud, como a nosotros Jesús vino a rescatarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, los sacó en libertad, sanos, y los sacó con oro y plata. Hermano, cuando nosotros nos ponemos en ese propósito, también los bienes que deseábamos en la carne vendrán sobre nosotros conforme al tesoro de Dios. ¿Y qué más? Alcanzamos logros personales. Amados, si estamos en el propósito de Dios, alcanzamos logros personales que ningún otro va a alcanzar, a menos que también esté en el propósito de Dios. Vamos a ser exaltados por el Señor de una manera que no lo lograríamos en la carne. Y para ir cerrando, quiero leerte 3 pasajes que hablan de todas estas cosas que te acabo de decir. Dice Salmos 2:8, que Él nos dará las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amados, esto no se logra por la carne. Ni los dictadores más terribles lo lograron. Lo intentaron, pero nunca lo lograron. Pero dice aquí la palabra de Dios que si nosotros nos ponemos en el propósito sublime de Dios, pídeme ahora, pídeme las naciones y te daré las naciones por herencia y la posesión tuya, los confines de la tierra. Solo Dios lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. ¿Y por qué estoy seguro de todo esto? Porque sé, por medio de la palabra de Dios, lo que Dios piensa de nosotros. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de pensar bien ante la posibilidad de pensar mal o bien elegir pensar bien? ¿Por qué se los dije? Porque Dios piensa así de nosotros. Dios piensa así de ti. Quizás estás pensando mal de ti mismo. No, porque no sabe lo que hice yo, pastor, no sabe no sabe. Mira, yo no sé nada. Pero Dios sabe todo y sin embargo elige pensar bien de ti. Dice así, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios piensa bien de ti y quiere darte paz y quiere darte todo aquello que estás esperando recibir. No sé si alguno estará esperando recibir algo de Dios. Bueno, dice Dios que Él está pensando tan bien de ti que te va a dar lo que estás esperando que te dé. Y Dios va más allá. Y Dios va más allá porque Dios es bueno. Porque Dios es Dios y nunca es limitado su dar. Así que Salmos 37, 4 al 6 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿se acuerdan? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que usted lo conoce, pero hoy le pido que lo mire, que lo escuche, que lo reciba de un lugar diferente. Deleitarse en Jehová es estar en su propósito. ¿En cuál? En el sublime propósito, en el más alto de los propósitos de Dios para tu vida. Y cuando estamos allí, entonces nos deleitamos en Jehová porque empezamos a ver las cosas que Él hace a través nuestro. Porque Dios nos usa a nosotros como instrumentos en sus manos, como semillas para ser sembrados en otros. Y cuando esto pasa, entonces
las personas comienzan a ser transformadas y nos deleitamos en Jehová. Y entonces dice, cuando nos estamos deleitando en Jehová, entonces Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Encomienda a Jehová tu camino, no hagas el tuyo, no hagas la vida a tu manera, encomiéndasele a Jehová, confía en Él y Él hará. Y entonces exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amados, si estamos en el propósito sublime de Dios, si nos convertimos en semillas para millones que se multiplicarán en millones y a su vez se multiplicarán en millones, Él va a exhibir nuestra justicia. Como les dije de Billy Graham, como le puedo decir de muchísimos otros, gracias a Dios, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amados, solo para cerrar, no hay manera de vivir una vida de esta calidad de vida, es decir, una vida plena de poder, de gracia de Dios, de favor de Dios. No es posible vivir a menos que decidamos que nuestra vida sea una semilla en las manos de Dios para ser sembrados en otros. Jesús se sembró en las manos de Dios y hoy nosotros somos esa multiplicación. Lo que está sucediendo allí en Holguín es lo que Jesús logró siendo semilla, pero también es lo que cada uno de nosotros somos siendo semilla para otros. Es el tiempo de sembrarse, es tiempo de sembrar, pero no de sembrar cualquier cosa, sino de sembrar nuestras propias vidas para multiplicarnos en muchos. No podemos perder el tiempo, porque la vida en la tierra es limitada. Luego viene la vida eterna, pero la vida eterna será conforme a lo que hayamos hecho, sembrado en esta tierra. Por lo tanto, es el tiempo, es ahora, es ahora, es ahora. Hay muchísimos que no conocen a Jesús y quizás se irán a una muerte eterna. Es ahora cuando debemos hablar, es ahora cuando tenemos que transformarnos en una semilla, es ahora cuando tenemos que dar nuestra voluntad, nuestra vida, es decir, morir para vivir. Morimos como la semilla para que Dios pueda tomarnos en sus manos e sembrarnos en otros y multiplicarnos en miles y millones. Este es el tiempo, este es el tiempo. Solo toma la decisión. Vuelve al propósito sublime del Señor de Dios y verás que tu vida se transforma, que te deleitarás todos los días y que verás todo lo que esperabas conseguir en la carne, lo verás, pero ahora, viniendo de la mano del Espíritu de Dios, viniendo directamente del reino para tu vida, para tu familia. Amén.